Esta vez ha sido contra una escuela. Israel ha bombardeado un colegio que servía de refugio para los palestinos que intentan sobrevivir en el campo de refugiados de Nuseirat. 32 personas han muerto, muchos son niños que dormían allí según Al Jazeera. Esto que estaban escuchando es una familia buscando entre los escombros si alguien había sobrevivido. Personas corriendo de un lado a otro y de fondo el fuego que dejaron las bombas. Desde que empezó la guerra, Israel ha destruido 57 escuelas. Esta es la mayor masacre del ejército israelí en Gaza esta semana. Mientras ardía esa escuela en Nuseirat, Israel también estaba bombardeando puntos de Rafah y de la ciudad de Gaza. El ejército de Netanyahu asegura que ha atacado este colegio, este refugio, porque estaba siendo utilizado por Hamás y los terroristas planeaban un ataque de forma inmediata. Dice Israel que ha tomado todas las medidas para minimizar el número de víctimas. Hay 32 muertos de momento, porque a esta hora se siguen buscando personas entre los escombros. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Este último ataque en el campo de refugiados de Nuseirat no es un bombardeo aislado en esa zona. Israel lleva días centrando prácticamente toda su ofensiva militar en el centro de Gaza, donde dice que se están refugiando las células terroristas de Hamás. Las negociaciones para un alto el fuego no avanzan y los voluntarios de las ONGs que están allí en la franja aseguran que están ya al límite. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El ejército israelí sigue siendo incapaz de controlar a Hamás en las zonas de Gaza ya asediadas en los últimos meses. Este miércoles anunciaba una ampliación de sus operaciones al centro de la franja, a determinadas zonas de 2 campos de refugiados. En realidad, Médicos Sin Fronteras corrobora que esa zona lleva 2 días bajo ataques indiscriminados, con no menos de 75 muertos, 300 heridos, y esta imagen del hospital de Al-Aqsa que describe Paulo Milanesio, coordinador de la organización. Hoy por la mañana nuestros colegas nos decían que el olor a sangre era insoportable en lo que es la sala de urgencia de este hospital, donde había gente tirada en el suelo, las camas no daban abasto, las bolsas con cadáveres no paraban de llegar. La situación es desbordante, es una situación apocalíptica que ya no podemos contener. Horas antes, la Media Luna Roja ya había alertado sobre un nuevo movimiento masivo de civiles en estas zonas asediadas por el ejército israelí. Hamás sigue negándose a negociar la propuesta de alto el fuego de Biden hasta que no haya un compromiso claro de Netanyahu de frenar esta ofensiva de forma permanente. Y a todo esto, Netanyahu, precisamente, que ha abierto otro foco de tensión en Oriente Próximo. Amenaza con empezar una operación intensa, extremadamente poderosa, dicho textualmente, contra Hezbollah en la frontera con Líbano, si los terroristas vuelven a lanzar misiles y drones sobre esa zona y terminan impactando. El sonido político de las últimas horas en España. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que ha reaparecido en público después de que el juez Peinado la haya citado a declarar como imputada por tráfico de influencias. Ha reaparecido de la mano de Pedro Sánchez, al que acompañó en un mitin en Málaga. En torno a ella y a su situación judicial sigue girando este jueves el debate político en el penúltimo día ya de campaña electoral para las europeas. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. Un asunto que la derecha y la ultraderecha esperan poder rentabilizar de cara al domingo. El Partido Popular está convencido de que hablar de corrupción, así dicen, en el entorno de Pedro Sánchez puede movilizar a su electorado. La respuesta a la carta, a las cartas, a la comedia son las urnas. Se han multiplicado por 5 las tomaduras de pelo de aquellos 5 días que se fue a dimitir, es decir, a establecer su estrategia judicial para defender lo indefendible. Los socialistas creen que Begoña Gómez puede ser ahora una baza electoral que represente el rechazo a las estrategias de la derecha y de la ultraderecha e intentan además fraccionar el voto en este bloque, alertando de la irrupción de un tercer partido a la derecha de Vox. Gracias de corazón, os lo agradecemos. Begoña y yo somos muy conscientes de que hay un hilo entre Abascal, Feijóo, ahora el Alvise, las asociaciones ultraderechistas de Hazte Oír, de Manos Limpias y todo el resto de máquina del fango. Sabemos cuál es su objetivo, es derrotar y derribar al gobierno que sube el salario mínimo interprofesional un 54% en 5 años. Y estamos escuchando aquí en la SER en estas últimas horas los audios del juez Peinado en los que interrumpe al fiscal cuando estaba interrogando al director de El Confidencial. Fueron determinantes o grados de influencia que pudieron alcanzar.
No conteste a esa pregunta. Esa pregunta es de contenido jurídico y el testigo viene a manifestar sobre los hechos que haya conocido. No conteste a esa pregunta, dice el juez Peinado. El fiscal estaba preguntando al director del periódico por las cartas de recomendación de Begoña Gómez al empresario Carlos Barrabés, si fueron determinantes. Le preguntaba para que el empresario obtuviera contratos públicos. Es en ese momento cuando el juez interrumpe, como acabamos de escuchar. Dos asociaciones judiciales conservadoras critican a Pedro Sánchez por cuestionar en su carta los tiempos del juez Peinado y también que haya imputado ahora a su mujer sin esperar a que pasaran las elecciones para anunciarlo. Pedro Jiménez. Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente responden a la carta de Pedro Sánchez, que afirmó que habitualmente se ha seguido una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral. Dicen las asociaciones que resulta muy poco edificante esa afirmación. Añaden que cabe recordar que la condición de persona investigada no supone ninguna valoración de culpabilidad. Es más, añaden que se trata de una garantía fundamental para ejercer el irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputación infundada o no, aclaran estos jueces en el comunicado. Es jueves 6 de junio.